Bueno, hola compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa, en una nueva edición de Al Rojo Vivo Latinoamérica, con Rubén desde México y Omar desde Venezuela. Vamos a hablar un poco de las novedades, de la situación política y económica de la región. Omar, ¿querés comenzar a contarnos más o menos cómo está la situación ahora ya en Venezuela? Venezuela continúa el gobierno de Delcy Rodríguez, un gobierno que eh, en parte es el producto de una imposición de los Estados Unidos al Estado venezolano en su conjunto a partir de lo que podríamos catalogar como una derrota militar que sufrió el Estado venezolano el 3 de marzo, el 3 de enero, con la captura de su jefe de Estado de facto, a partir de la intervención y el ataque del imperialismo yanqui, y además también al mismo tiempo que es una imposición, al mismo tiempo es una especie de negociación que tiene un plano militar, porque aunque Estados Unidos hizo una agresión militar donde capturó al jefe de Estado de facto, a Nicolás Maduro, por otra parte el chavismo sigue manteniendo el control policial y militar en territorio venezolano. Y entonces en ese marco negocia, ¿no?, la presión militar externa con la continuidad del bloqueo naval, y por otro lado el chavismo negocia también manteniendo el control militar del territorio, ¿no? Se la continúa el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela. En ese marco podríamos hablar que hay concesiones aparentes, o concesiones donde pareciera que impone sus intereses de Estados Unidos, que por ejemplo la ley de hidrocarburos, la nueva reforma de la ley de hidrocarburos, que revierte el nacionalismo petrolero histórico venezolano, al reducir las regalías cobradas por el Estado, al permitir que los conflictos entre el Estado y las empresas petroleras sean dirimidos en tribunales internacionales, al permitir que haya empresas petroleras privadas que tengan la mayoría accionaria y controlen las operaciones de extracción y de comercialización del petróleo. Eso no lo permite, no se permitía hasta antes de esto. El Estado tenía que tener por lo menos el 50% de las empresas mixtas, que eran entre Estado y empresas privadas, transnacionales, eh, al eh, eh, reducir el control del Estado de las exportaciones también. Es decir, los privados ya pueden exportar directamente sin pasar por el Estado. Entonces hay una reversión del nacionalismo petrolero histórico. Esa reforma, la ley de hidrocarburos, salió con el voto unánime de la Asamblea Nacional Venezolana. La Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional ilegítima que surgió en el 2025 después del fraude del 2024, de julio del 2024. Sin embargo, para que ustedes vean, la ley de amnistía que se suponía iba a ser aprobada el pasado martes, ha sido suspendida su aprobación, al menos hasta la semana que viene. ¿Con qué quiero decir con esto? Que el chavismo se puso de acuerdo para entregar la industria petrolera al capital privado, transnacional y local. Facilito se puso de acuerdo, pero no se pone de acuerdo para aplicar o aprobar una ley de amnistía que liberaría al conjunto de los presos políticos del país. No se pone de acuerdo porque hay sectores del chavismo, por ejemplo, Diosdado Cabello, que dice que debe ser una lista de presos políticos, no puede ser todos los presos políticos, o debe ser presos políticos por algunos eventos, no puede ser todos. Otro sector, el sector más moderado, más pragmático, dice que sí, y en eso no se han puesto de acuerdo. Entonces, el nacionalpopulismo venezolano, la dictadura venezolana, sí se pone de acuerdo para entregar nuestro petróleo al capital transnacional privado y local, porque tienen algunos intereses en eso. Unos sectores de la burguesía chavista quieren lavar dinero de la corrupción metiéndose en el negocio petrolero. Pero no se ponen de acuerdo para liberar a todos los presos políticos. O sea, en ese contexto estamos en un contexto donde incluso los sectores más vinculados a Trump dicen que
las movilizaciones que se están dando en Venezuela, cada día más masivas por la libertad de los presos políticos, son necesarias y son importantes, porque empujan la posibilidad de lo que ellos llaman la transición democrática. Dicen, bueno, Trump abrió la puerta con el ataque del 3 de marzo, del 3 de enero, pero ahora las movilizaciones internas también presionan. En realidad había movilizaciones del ataque del 3 de enero. En Venezuela había movilizaciones en el 2014, en el 2017, en el 2019, en el 2021, y mismo en el 2024, después del fraude electoral. Es decir, que no fue eso. Ese no es es decir, no es que antes no hubo. Sí es verdad que el ataque del 3 de enero debilitó al Estado e hizo que se dieran unas concesiones como libertad política a algunos presos políticos que ha rebrotado, la movilización se ha recuperado, pero no es que sea solamente ese evento. Además, la movilización evidencia que más allá del ataque de Trump, la gente quiere desbordar ese plan que plantea Trump, que es estabilización, recuperación económica y después, no se sabe cuándo, transición política. Y esto se nota, por ejemplo, en que el principal líder opositor, Juan Pablo Guanipa, fue liberado y después fue otra vez detenido por casa por cárcel, ¿no? Casa por cárcel. Entonces, hay un avance y unos retrocesos que incluso la gente se da cuenta. Aquellos incluso que son de la oposición más vinculada, más proimperialista, se dan cuenta de que si nos quedamos como espectadores, no va a haber un cambio político democrático, ¿no? Y además, yo creo que en el mediano plazo también se darán cuenta que esta privatización parcial o de facto de la industria petrolera tampoco nos va a generar beneficios económicos ni socioeconómicos en términos salariales, en términos económicos. Entonces también va a haber movilización. Yo creo que tengo confianza en que el pueblo, como se ha dado cuenta de que no va a haber libertad democrática solamente por lo que haga Trump o lo que deja hacer Trump, también se va a dar cuenta que no va a haber aumentos salariales por lo que haga o no haga Trump. Es más, no le interesa que haya aumentos salariales, porque Trump es un burgués que lo que le interesaría copiar el modelo venezolano de eliminación del salario y le interesaría que el Estado venezolano le entregue el petróleo sin cobrar con menor regalía y le interesaría que el Estado venezolano lo que haga es pagar deuda externa también. Sí, a mí me gustaría preguntarte, Omar, si tú ves alguna ruptura dentro de las bases chavistas, o sea, esta situación de entreguismo por parte de la cúpula actualmente en el poder a los Estados Unidos, me imagino que debería de saltar también dentro de las bases que han defendido al chavismo y al madurismo durante tantos años, que ahora ya está, digamos, esta contradicción tan fuerte en el gobierno. Si no sé, si no ves alguna perspectiva de que pues algunos se sumen a las movilizaciones o si generen alguna fuerza independiente. Bueno, a mí me parece que no. Ya los sectores del chavismo que rompieron con la dirección actual, la dirección madurista, ya se han decantado, ¿no? En la actualidad, en realidad, lo que hay es disputa dentro de la élite chavista. Que esa disputa entre la élite chavista pueda tener un reflejo en sus bases, podría tenerlo, pero lo va a tener en el ritmo o en las posibilidades de concesiones que haya que hacer la dictadura, sobre todo en el marco de las libertades democráticas. Es decir, en el marco del entreguismo petrolero no va a haber mucha disputa, porque ellos parten de que hay que hacer concesiones para poder lograr que el Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, o para esperar que Trump pierda en noviembre las elecciones de término medio de Estados Unidos y ellos puedan reacomodarse políticamente al interno. Entonces las bases maduristas no van a hacer críticas por allí. Van a hacer críticas si algunos líderes importantes del chavismo, como Diosdado Cabello o Iris Valera, critican la ley de amnistía. Ahí sí va a haber, pero desafortunadamente son tensiones reaccionarias, porque son tensiones acerca de cuánto entregan o conceden libertades democráticas o no. Es decir, que no hay disputa acerca de si entregan o no la industria petrolera. Dicen que bueno, que es necesario porque hay como un aparente consenso nacional, que creo que es falso.
pero que lo encubren las élites políticas chavistas y de la oposición liderada por Margarita Machado y Trump. Pero en realidad yo creo que por debajo hay mucha gente que ve con sospecha la entrega de nuestra industria petrolera. No tenemos muchas noticias al respecto, no llegan muchas noticias al respecto, y es quizás el aspecto más importante de la situación, el hecho de que la gente se está animando a volver a salir a la calle, aprovechando esta situación de debilidad o de reacomodamiento de la dictadura, ¿no? El ataque del 3 de enero debilitó a la dictadura. La dictadura hizo algunas concesiones de liberar a algunos presos políticos, anunció una llamada ley de amnistía, y en ese proceso empezaron a haber movilizaciones, primero muy de vanguardia de familiares de presos políticos, y ayer, y de organizaciones vinculadas a este tema, y ayer, en celebración del Día de la Juventud, hubo grandes movilizaciones, fueron de las universidades, pero que desbordaron a los estudiantes universitarios. Hubo gente que no era estudiante universitario ni era de las universidades, hubo mucha gente exigiendo la libertad de los presos políticos, y algunos ya incluso exigiendo la convocatoria de elecciones generales, ¿no? Porque esto, aunque la gente no lo diga abiertamente, no solo desborda el plan de la dictadura, que es hacer algunas concesiones para ganar tiempo, también desborda el plan de Trump, que es postergar la llamada transición democrática a una fecha no definida, ¿no? Entonces, la gente de facto, sin decirlo, está desarrollando una política en la calle que desborda el plan de Trump en alianza con el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Es decir, que es este tema de la estabilización, la recuperación económica y posterior organización democrática, ¿no? Entonces, sí, ¿qué ocurre, compañeros? Que en términos generales, en los medios de comunicación, lo que se observa es, bueno, la gente se moviliza porque el gobierno no está cumpliendo con lo que plantea, con lo que supuestamente acordó o lo que le ha exigido Trump, que es la libertad de los presos políticos. Y en realidad, lo que está ocurriendo es que la gente se moviliza porque sabe que si no deja de ser, si no deja de ser un espectador más, no va a haber libertades democráticas, ni derechos democráticos. No va a haber ni liberación de los presos políticos, ni va a haber elecciones generales donde los venezolanos y venezolanas puedan elegir democráticamente a sus gobernantes. Hay un aspecto importante que nos atraviesa hoy, que es el ataque a las condiciones y a los derechos de los trabajadores y a las conquistas históricas de los trabajadores con las políticas de reformas laborales que parecieran particulares, pero en realidad con distintos matices son una política de la burguesía en general en el marco de la situación mundial y específicamente en el marco de América Latina, son una política unificada de la burguesía con todos sus ropajes, ¿no? Más progre, más de derecha, si se quiere. Claro, sí, pues lo que estoy viendo también es que tanto en México como en Argentina, la esencia de las reformas recientemente aprobadas es la de la flexibilización laboral, es decir, la de dejar desamparados a los trabajadores para que estén obligados a negociar de manera individual con sus patrones sus horarios laborales. Acá en México, desde hace ya varios años, existe la demanda por la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Digamos, el estándar o lo normal aquí ha sido de que se trabaja de lunes a sábado durante 8 horas, digamos lo que dice la ley, a pesar de que la patronal rara vez respeta la ley. Muchas veces se trabajan 10 o 12 horas y no se pagan horas extras. Son muy pocas las empresas en México que pagan horas extras. Y al principio el gobierno de Sheinbaum se mostró muy negligente al no querer aceptar esta jornada de las 40 horas, pero finalmente en un momento dado, hace un año cedieron
el 1 de mayo del año pasado, dijeron, sí, vamos a hacer algo para reducir la jornada laboral, pero vamos a que sea un consenso con los empresarios. O sea, si los empresarios quieren, se reduce la jornada. Y después, pues lo que se acaba de probar es sí, se reduce la jornada, pero de manera paulatina, dos horas por año hasta el año 2030, pero además se extienden las horas extras. Es decir, acá en México, después de 9 horas extras semanales, se tiene que pagar al triple. Las horas extras se pagan al doble y después de las 9 horas se pagan al triple. Lo que acaban de hacer es que ahora se pueden trabajar hasta 12 horas extras sin que se paguen al triple, sino solo al doble y con solo un día de descanso. Muchos sectores de los que exigían la jornada de 40 horas decían, bueno, es que es para tener 2 días de descanso. Y la presidenta ayer, de manera muy cínica, en su conferencia mañanera, dijo, bueno, es que ustedes querían 40 horas. Nadie dijo nada de 2 días de descanso. Eh, entonces se mantiene, digamos, un esquema de, pues tú negocia con tu patrón las horas que quieras trabajar y si él quiere dar 2 días de descanso, te da 2 días de descanso y si no quiere, pues te aguantas. Y finalmente, bueno, la realidad es que el movimiento obrero en México está tan derrotado que realmente no existen condiciones para obligar a las patronales a obedecer la ley. Hay sin número de cosas ilegales que hace la patronal en México, no solamente desde no respetar los horarios en las jornadas laborales, sino también que no pagan seguro social, pagan incluso menos que el salario mínimo. Hoy en día, es decir, desde el año pasado, la Secretaría de Economía en México declaró que el salario promedio es menor al mínimo, mientras el gobierno de México se para el cuello diciendo que ha aumentado el salario mínimo de manera histórica, el salario mínimo, pues muchos no lo pagan, pagan menos. Entonces, esa es una situación que también que nos ha dejado a los trabajadores desamparados. Y a mi parecer, digamos, lo más triste es que el sector sindical, pues, ha decidido no sumarse a la lucha. Quienes han liderado esta lucha por las 40 horas han sido sectores de trabajadores atomizados, jóvenes y estudiantes que, pues, trabajan en situaciones sumamente precarias por outsourcing, que son trabajadores de las plataformas de delivery o de entrega de comida, etcétera. Y los sindicatos se han mantenido al margen, pues básicamente porque ellos tienen la capacidad de negociar con la patronal de una manera mucho más favorable o simplemente ya tienen cumplidas sus 40 horas. Pero en México desde hace mucho tiempo el sector sindical es reducido, es poco más del 10% de los trabajadores del país. Hace unos días el Senado aprobó, le dio media sanción, todavía falta la otra cámara, la Cámara de Diputados, porque ahí son dos las que tienen que aprobar para que se implemente definitivamente una ley, pero aprobaron con algunas modificaciones el proyecto de ley de reforma laboral de Milei, una reforma absolutamente regresiva que también ataca centralmente las horas extras, las vacaciones, todas las condiciones conquistadas por la clase obrera argentina en décadas y décadas de lucha. Y fundamentalmente hay un punto en común con esto que vos mencionás, Rubén, que es que buscan que el trabajador negocie hasta individualmente con la patronal sus condiciones, sus vacaciones, eh, algo que resulta realmente ridículo porque el obrero individualmente negocia en una situación de absoluta desventaja con un empresario. Eh, los sindicatos aquí, que son bastante más fuertes, eh, pactaron con el gobierno la reforma laboral. Realmente digo, lo que nosotros llamamos la burocracia sindical, los dirigentes, que son realmente empresarios, los jefes de la central sindical, de la CGT y de la mayoría de los gremios, eh, pactaron las concesiones que a ellos les interesaba, digo, donde sacan dinero, donde manejan las cajas gremiales, pero fuera de eso, han hecho la peor de las traiciones y la peor de las entregas, una entrega histórica de las conquistas del movimiento obrero aquí en Argentina. Lo que ha venido planteando Delcy Rodríguez en la última semana es la llamada organización de un nuevo modelo laboral,
a través de una encuesta online, digital. Algo bastante trucho, diríamos en términos argentinos, bastante demagógico, ¿no? Que la gente participe a partir de votar en un formulario Google, será, ¿no? Bastante mediocre, ¿no? Y antidemocrático, porque nadie fiscalizará qué votó o no la gente en realidad, ¿no? Además, la gente tendrá desconfianza en participar en eso si le solicitas tener que colocar su cédula o su correo electrónico, ¿no? En medio de la situación de suspensión de las libertades democráticas actuales. Por eso nosotros estamos convencidos de que esta llamada convocatoria a construir un nuevo modelo laboral es en realidad una forma de legitimar, intentar legitimar o institucionalizar lo que ya se viene dando, que es la eliminación del salario como concepto y como monto laboral, como forma de remuneración laboral, y su reemplazo por bonos que son pagados de manera unilateral, es decir, son definidos de manera discrecional por el empleador y que están indexados al tipo de cambio oficial. Son un monto en dólares y son pagados indexados al tipo de cambio oficial, pero no están dentro de la contratación laboral. En ese sentido, estos bonos han generado lo que ustedes ya plantean formalmente en México o en Argentina, es que el empleador puede definir unilateralmente las horas de trabajo, puede definir un régimen de productividad, de asistencia, de horario laboral, porque si tú no cumples ese régimen unilateral que impone el empresario, de productividad, de horario o de asistencia, te quita el bono. Y como el bono no está en el contrato, tú no puedes discutir en ninguna parte la existencia o no de ese bono. Entonces, pero además, este bono no repercute en los beneficios laborales, no repercute en las utilidades, en las prestaciones sociales, en las vacaciones, es decir, en el cálculo de estos beneficios laborales. Entonces, de alguna manera, se precarizó el trabajo, se flexibilizó el trabajo al eliminar de facto los contratos, porque tú puedes tener un contrato, pero si ese contrato lo que regula es el pago de un salario de menos de $1, entonces tú no tienes un contrato, porque el contrato no es lo que te regula tu relación laboral, lo que te regula tu relación laboral es el bono. Y el bono está regulado, el bono es pagado unilateralmente. Tú no sabes, a veces ni siquiera sabes el monto cierto, ¿no? Porque no sabes con qué tipo de cambio del bolívar oficial lo calcularon, si con el de hoy, el de ayer, el de la semana pasada. Entonces no puede, es totalmente discrecional. Entonces, y eso es lo que impuso Nicolás Maduro desde el 2018 para acá y lo que ya han venido unos empresarios tratando de formalizarlo, o algo llamado como la ley de emergencia laboral y que ahora yo creo que Delcy lo impulsa con este tema del nuevo modelo laboral que intenta ser supuestamente legitimado con una encuesta online. En ese sentido, vemos que América Latina eh, se integra, pero está integrada, pero para atacar las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Nos parece importante y sería una cuestión de principio además y muy productivo. Si podemos iniciar una campaña de solidaridad con la lucha por la libertad de los presos políticos en Venezuela. No, bueno, sería importante en la actualidad que se pueda elaborar una política de solidaridad con los presos políticos venezolanos que implica una liberación inmediata y plena del conjunto de los presos políticos de Venezuela, es decir, no que sean escarcelados y mantengan medidas cautelares algunos que les impidan incluso salir de sus casas o hacer pronunciamientos políticos, y que no sea simplemente, que no sea a través de la ley de amnistía que ha planteado esta ley ilegítima Asamblea Nacional, que
perdona aparentes delitos de presos políticos y al mismo tiempo intenta perdonarse a ellos mismos, a los represores y corruptos del Estado y de la dictadura. Es decir, yo lo que hay que ahorita tratar de hacer una campaña por la liberación del preso venezolano que al mismo tiempo explique, al mismo tiempo aclare que no se puede aceptar una aparente amnistía a que perdone a gente que no ha cometido delitos, gente que está presa simplemente por exigir sus derechos y libertades democráticas. Y que al mismo tiempo perdone a los represores y a corruptos del Estado y que han violado derechos humanos y han robado el dinero del pueblo venezolano a través del control del aparato del Estado venezolano, el control autoritario. Eso también hay que hacerlo, porque hay sectores del pueblo venezolano que en la euforia por la libertad de los presos políticos no leen la letra chica, podríamos decir, la letra pequeña de los intentos que promueve algunos sectores de la dictadura venezolana. Y yo creo que sería sumamente oportuno, además, porque justo ahora las masas que se movilizan en Venezuela tienen una reivindicación muy importante, ya que durante muchos años la izquierda reformista nos decía que esas masas eran reaccionarias, que eran entreguistas al imperialismo yanqui, y ahora los entreguistas al imperialismo yanqui están en el gobierno. Y las masas movilizadas lo que quieren son libertades democráticas, es lo que siempre han buscado. Y es algo que hay que reivindicar. Yo creo que es muy importante. Iniciaremos esa campaña y continuaremos debatiendo estos temas y todos los sucesos más importantes de América Latina en un próximo programa de Al Rojo Vivo.